Estamos entonces, ya empezamos. Bien, vamos a ver hoy día lo que son las cargas y gravámenes y cómo es que esas cargas y gravámenes pueden acceder al registro y cómo pueden ser materia de levantamiento, ¿no? Esa es la idea del día de hoy. Las preguntas lo dejamos para el final, señores, por favor. Si no, no vamos a poder terminar las diapositivas, ¿ya? Vamos a empezar con la hipoteca. Antes de ello, algo general. Cuando hablamos de cargas y gravámenes, vamos a decir que nos referimos, por ejemplo, a los embargos, las hipotecas, el derecho de superficie, el usufructo, las servidumbres, las cargas técnicas, las anotaciones, por ejemplo, de prescripción de dominio, cuando todavía no han tenido el instrumento público definitivo, por ejemplo, las anotaciones de demanda, las anotaciones de prescripción de dominio. Cuando una vez que ya se tenga la sentencia definitiva, se va a inscribir rubro C. Entonces, en el rubro D, en el registro de predios, se inscriben las cargas y gravames. Las cancelaciones en el rubro E. Empecemos con la hipoteca. ¿Y por qué con la hipoteca? Porque este derecho real de garantía es muy importante en la legislación internacional y nacional, ¿no? Tanto es así que en algunos países como España, por ejemplo, lo llaman pues derecho hipotecario, el derecho a registrar, ¿no? En el caso peruano, antes que existiera el registro de perpetuo inmueble, que fue en 1888, existía ya un oficio de hipotecas, ¿no? Un oficio de hipotecas. Este oficio de hipotecas funcionaba con la labor de los notarios, ¿no? Allá por el año de 1571 para adelante, había un oficio de hipotecas. Por supuesto, no había un registro todavía, pero sí funcionaba un oficio de hipotecas, ¿no? Bien, entonces empecemos con la hipoteca a nivel registral. Vamos a decir que es una garantía real que facilita el crédito. ¿Por qué decimos garantía real? Porque tiene que garantizar una obligación, ¿no? En teoría, al menos, si no hay obligación, no hay hipoteca. Es decir, para que exista hipoteca, tiene que haber una obligación que garantizar, como regla general. Vamos a ver que existen algunos supuestos, por ejemplo, en la hipoteca unilateral, con la expedición del TCN, en la cual no hay obligación todavía. Todavía no hay un acreedor. Sin embargo, nace la hipoteca. Es una excepción a la regla. Es un derecho accesorio toda vez que si no hay obligación, no hay hipoteca. La hipoteca como garantía. Es un derecho inmobiliario porque solamente recae sobre inmuebles. Y cuando hablo de inmueble me refiero en concepto genérico. Inmueble es un predio, inmueble es una concesión, inmueble es un derecho minero. Puedo inscribir hipotecas sobre concesiones y también sobre derechos mineros. Decimos que no hay disposición. Creo que esto es la ventaja importante o una de las más importantes de la hipoteca porque el deudor, el propietario, no se desprende del bien. El bien sigue quedándose en posesión del propietario. Ustedes pueden hipotecar su casa y pueden vivir ahí. Desde luego, mientras cumplan con la obligación, no hay ningún inconveniente. En el caso que ustedes no cumplan con la obligación, se puede rematar la hipoteca y transferirse a un tercero en un proceso judicial de remate. El tema discutible en sí es que garantice obligaciones futuras o eventuales. Sabemos muy bien que no hay ningún inconveniente con obligaciones existentes. Sin embargo, el Código Civil reconoce que la hipoteca también puede garantizar sobre futuras obligaciones y también eventuales. Ustedes dirán,
que eso no es muy regular, el Código Civil así lo admite. Lo que no se admite es una hipoteca sobre bienes futuros. Sí se admite, sin embargo, hipotecar sobre obligaciones futuras o eventuales, ¿no? Entendiendo como obligaciones futuras aquellos que todavía no existen, pero que en el futuro van a nacer. Y en cambio, eventuales son aquellos que posiblemente existan o posiblemente no existan. Otra característica es que es indivisible. Es decir, por ejemplo, si Ernesto hipoteca su inmueble y ese inmueble luego es subdividido, la hipoteca va a perseguir al bien. Si se subdivide en dos, en cada partida que se independiza, va a recaer la hipoteca. No desaparece la hipoteca. Afecta un bien específico, un bien concreto. Esto es un inmueble que esté inscrito. No hay hipotecas sobre inmuebles no inscritos porque un requisito de validez de la hipoteca es su inscripción registral. Quiere decir entonces que si yo tengo un inmueble que no está registrado, no va a haber hipoteca porque es un requisito de validez la inscripción registral de la hipoteca. Otorga derecho a persecución y preferencia. Significa que no interesa quién tenga el inmueble, porque el predio que esté hipotecado puede ser vendido, puede ser transferido, pero el que adquiere ese bien lo hace sabiendo que si no cumple la obligación, se puede rematar el inmueble y perder ese inmueble. ¿Cuáles son requisitos que le constituye un propietario? O también persona autorizada. ¿Quién puede constituir una hipoteca aparte del propietario? Por ejemplo, el fiduciario, el superficiario. ¿Pueden construir hipotecas? Sí. En el caso del superficiario, tiene derecho a propiedad temporal y tiene derecho a edificar sobre el bien. Por lo tanto, puede hipotecar. Lo mismo ocurre, pues, con el fiduciario, ¿no? La ley le da las facultades para que pueda incluso transferir el inmueble al fiduciario. Puede asegurar el cumplimiento de obligación determinada o determinable. Cuando hablo de obligación determinada, me refiero a que el monto ya está fijado. Y determinables que en el futuro se van a poder utilizar una fórmula matemática y determinamos, pues, fijamos a cuánto asciende. Y el gravamen al monto, diferencian ustedes en la obligación determinado determinable y el gravamen, que es el monto, hasta el monto por el cual se va a hipotecar un inmueble, puede ser cantidad determinada o determinable, ¿no? Con relación a la formalidad, es por escritura pública como regla general, salvo que una ley autorice algo distinto. Y necesita, pues, la inscripción registral, ¿no? Porque no se permite las hipotecas ocultas, ¿no? A diferencia del Código Civil de 36, que sí admitía hipotecas ocultas, nuestro Código Civil actual no admite hipotecas ocultas, deben ser inscritas. Cualquier persona que compre un inmueble debe conocer las cargas y gravámenes de ese inmueble. Imaginemos que queremos cancelar una hipoteca. ¿Qué debemos hacer? Presentar una escritura pública firmada por el acreedor. También puede presentarse un formulario registral que contenga la declaración unilateral del acreedor, levantando la hipoteca, indicando que la obligación garantizada se ha extinguido. ¿Cómo es eso? La ley 2775 admitía, pues, que se pueda inscribir transferencia de propiedad y también gravámenes como hipotecas hasta un monto determinado, ¿no? Esto es 20 UITs. Pero eso sí, se requiere que tenga firma certificante notario. Entonces, si las hipotecas no son muy altas, podemos también nosotros otorgar con un formulario registral. Así como puedo constituir una hipoteca por formulario registral, también puedo levantar la hipoteca con formulario registral, pero siempre y cuando el monto no supere pues estos 20 UIT. También nos dice
el reglamento de predios, el artículo 118, que en ningún caso la declaración unilateral del constituyente dará mérito para cancelar el asiento de hipoteca. Eso quiere decir, por ejemplo, si Max es un deudor y ha hipotecado su inmueble a favor de Marisa, Max no podría, como regla general, otorgar una escritura pública de levantamiento, porque él es el deudor. ¿Quién es el que tiene que otorgar la escritura pública? Es el acreedor. Eso significa entonces, señores, que el deudor no puede cancelar su hipoteca si no ha pagado, salvo en el caso de la hipoteca unilateral. En la hipoteca unilateral, si tú devuelves el título de crédito hipotecario negociable, puedes levantar la hipoteca. ¿Quién lo va a levantar aquí? Lo puede hacer el deudor. Es una excepción a la regla. También dice el reglamento que procede la inscripción de levantamiento de hipoteca otorgada por uno de los cónyuges, cuando quiera se inscribió a favor de dicha persona, consignando su estado civil de casado sin haber señalado el nombre del cónyuge. Por ejemplo, imaginemos que Manuela es acreedora hipotecaria y en la partida dice que es casada, pero no dice el nombre de su cónyuge. Ella sola puede levantar la hipoteca como acreedora. No necesita la intervención de su cónyuge. Hablemos de la hipoteca unilateral, que también es una excepción a la regla, en el cual el deudor va a otorgar una hipoteca unilateral sin necesidad que haya nacido todavía la obligación. Es vinculante, es su característica, para el propietario que grava el bien. Es oponible una vez que se inscribe la hipoteca, es oponible a otros acreedores, terceros, subsiguientes, acreedores hipotecarios. Y es preferente porque tiene una reserva de rango a favor de la hipoteca unilateral, pese a que todavía no está aceptada. Y es cancelable antes de su aceptación, puede ser cancelada por el propietario. Es una cancelación unilateral. ¿Cuáles son las clases de hipotecas unilaterales? El reconocimiento de deuda como hipoteca unilateral, garantía de obligación futura. Y también tenemos las especiales, el TCN, regulado en la Ley de Títulos Valores. La contracautola real hipotecaria son hipotecas unilaterales. ¿Qué nos dice la Ley de Títulos Valores sobre la hipoteca unilateral con emisión del TCN? En este caso, el registrador extenderá una hipoteca unilateral y expedirá el TCN cuando no hay cargas o gravámenes en el respectivo registro. En este caso, pues, la hipoteca unilateral en el cual se expide el TCN va a ser la única hipoteca. ¿Cómo se va a constituir? Por una escritura pública, el propietario o el representante, una vez que yo inscribo la hipoteca unilateral, debo expedir el TCN. Y en el TCN voy a colocar el valor de gravamen. Esto es tomando en cuenta el valor total grabado. La valorización que hace el perito y eso se inserta en la escritura pública. El TCN, ¿qué cosa hace? Representa la hipoteca unilateral. Y ese TCN puede ser materia de transferencia por el endoso. En el TCN voy a colocar la denominación de TCN, lugar de sumisión y fecha, el nombre, documento de identidad del propietario, la descripción resumida del bien, vamos a poner la partida registral, su dirección, la valorización, que es el importe por el cual se constituye el gravamen hipotecario, la fecha de escritura pública, nombre del notario y demás datos, ¿no?
firma, nombre registrador, con indicación en la oficina donde corresponde. ¿Qué pasa con el THN? El THN se va a constituir Sí, atrás de la unilateralmente. señorita, un momentito. El THN se construye en forma unilateral por el propietario a quien se entrega el THN. Es quiere decir que el THN representa la hipoteca. Esa hipoteca va a ser exclusiva, el inmueble tiene que estar libre de cargas y gravámenes, es única. Una vez que se inscriba la hipoteca unilateral, yo no puedo inscribir otra hipoteca. ¿Qué pasaría si permito la inscripción de la hipoteca? Ese THN no valdría, porque ¿a qué va a representar? Hay otras hipotecas también. Por eso es importante que sea única. Se va a transmitir el THN por endoso. Se puede realizar en forma extrajudicial por el sistema financiero digital ejecutante. También puede ser judicial. ¿Qué normas voy a aplicar en el THN? Bueno, aplicaremos, pues, por ejemplo, la ley de título de valores, el reglamento de título de crédito hipotecario negociable, la resolución de la SUNAR, que aprueba el formato THN. ¿Qué dice el Tribunal Registral sobre el THN? El tribunal ha señalado en la resolución 2678 que, conforme a la ley de títulos valores, la cancelación de esa hipoteca, representada por el THN, se efectúa solamente por la devolución del título, no endosado, o si ha sido endosado debidamente, pues cancelado, ¿no? Se ha cancelado, en este caso, por el último endosatario. Y aquí miren ustedes, no necesito escritura pública. Basta que me entregue el título de valor. Con eso, pues voy a levantar la hipoteca unilateral. Y además, dice también otra resolución del Tribunal Registral del año 2012, que no resulta inscribible pues la constitución de una hipoteca sobre un predio, si de la revisión de asientos registrales ya hay una hipoteca otorgada con THN. Eso iría pues en contra de la característica de exclusividad. Y además, tengamos en cuenta que esta hipoteca es por el valor total. El inmueble que está siendo garantizado con la hipoteca unilateral, se entiende que todo el valor del inmueble está recayendo pues en esa hipoteca unilateral. Por lo tanto, no sería permisible otra hipoteca. Y también dice el Tribunal Registral que tanto la emisión del THN como la constitución de hipoteca unilateral son actos separables. Por lo tanto, pues pueden ir en momentos distintos. Tú puedes inscribir la hipoteca unilateral y más adelante puedes tú inscribir el THN. Es un poco lo que nos dice el Tribunal Registral en esta resolución. Hablemos de la cesión de hipoteca. Y para ello hay que señalar lo que dice el 1211 del Código Civil. El 1211 del Código Civil nos dice cesión de derechos. La cesión de derechos comprende la transmisión al cesionario de las garantías reales, salvo pacto en contrario. A ver, alguna tingencia en primer lugar, ¿no? Nuestro Código Civil dice cesión de derechos, pero debe entenderse cesión de crédito, ¿no? Esto es, para que exista la cesión de hipoteca, primero debe darse la cesión del crédito. Por ejemplo, Luis Enrique le ha prestado dinero a Max y, por lo tanto, Luis Enrique es el acreedor y Max es el deudor. Entonces, Max ha otorgado la hipoteca a favor de Luis, con lo cual Luis, en caso que no le pague, puede ejecutar esa hipoteca. Pero Luis decide ceder su hipoteca. Para eso que debe hacer una cesión de créditos a favor de Lionel, en el cual Lionel se va a convertir en el nuevo acreedor hipotecario. Entonces,
hacen una sesión de crédito y ahí señalan que se está cediendo la hipoteca. Y por supuesto, van a notificar a Max para que tome conocimiento quién es su nuevo acreedor. ¿Correcto? Sobre la cesión de hipoteca, aquí existen dos teorías. Una que dice que en la cesión de hipoteca se modifica a la hipoteca en sí y por lo tanto sería una nueva obligación. Mientras que existe otra posición que indica pues que no es tan exacto ello, simplemente que la cesión de hipoteca solamente cambia un acreedor. Y si tengo que aplicar la ley 26639, pues en ese caso debo contabilizar de la obligación original. Muy bien, hablemos entonces de la anticresis. Dejemos de lado la hipoteca y hablemos de la anticresis. ¿Qué es la anticresis? Es una garantía real, inmobiliaria. Y se parece mucho a la hipoteca porque los dos recaen sobre inmuebles. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la anticresis sí se requiere la disposición. Esto es, la anticresis, por ejemplo, Max le debe dinero a Pedro y hacen una anticresis en garantía de esa obligación. Max tiene que entregar a Pedro un inmueble y Pedro lo va a usar. Y ahí se va a fijar la renta y con eso se va a pagar la deuda. Entonces, la anticresis, a diferencia de la hipoteca, hay disposición del inmueble. ¿Sobre dónde se originó la anticresis? Hay bastante discusión en ello. Y algunos dicen pues que ha sido en derecho egipcio, otros dicen en asirio, otros hablan que en Grecia, ¿no? En fin, no están muy de acuerdo los autores dónde se ha originado la hipoteca. Lo que sí dan a entender es que la anticresis literalmente significaba contrauso o contragoce, porque efectivamente tú como propietario ya no vas a usar el bien, lo va a usar el acreedor. Según el reglamento de predios, para que uno pueda inscribir la anticresis, debe presentar pues escritura pública. En el asiento registral, el registrador va a consignar el monto de la deuda garantizada, la renta del inmueble y la tasa de interés que se pacte, la fecha de vencimiento de la deuda garantizada. Muy bien, sobre la naturaleza de la anticresis, se dice pues que es un derecho real que puede tener el acreedor de una obligación principal sobre un inmueble ajeno para garantizar el cumplimiento y el cobro de intereses que devenga, ¿no? Y está facultado a poseerlo, percibir sus frutos y promover su enajenación si es incumplida, ¿no? Entonces, miren ustedes las facultades que tiene el acreedor. Sobre la constitución e inscripción, vamos a decir pues que nosotros debemos ver que tiene que estar pues por escritura pública, hay que colocar el monto de la deuda garantizada, la renta del inmueble y la tasa de interés que se pacte y lugar de vencimiento de la deuda garantizada. Debe ser por escritura pública, igual pues que en el caso de la hipoteca, esto es un instrumento público, ¿no? Y es necesario pues que esté con esta formalidad, ¿no? Debe entregarse el bien al acreedor para que pueda usarlo, pueda explotarlo y conforme a ello pues se pueda pagar la renta, ¿no? Bien. ¿Quién debe constituir el propietario, no? El propietario se debe constituir, pues, justamente la anticresis.
El constituyente debe ser propietario del bien. La concesión de un gravamen, pues, importa un ejercicio de facultad de disposición. Solo el propietario está facultado para conceder gravamen. Sobre el caso de bienes no inmuebles no inscritos, no se puede, pues, inscribir la anticresis. Hablemos de la reserva de propiedad, que también se inscribe en el rubro D como cargas y gravámenes. Imaginemos que Mónica le vende un inmueble a Pedro, pero Pedro le dice que no tiene dinero y todavía no le va a cancelar el precio. Entonces, para evitarse algún inconveniente futuro, Mónica le dice, está bien, cuando tú me pagues te voy a transferir la propiedad. Entonces lo que existe solamente en esos casos es una reserva de propiedad. Reserva de propiedad significa que mientras no le paguen a Mónica, Pedro no se convierta en propietario. Recién cuando le cancelen el precio, ocurrirá la transferencia de propiedad. Entonces, mientras no se haya cancelado el precio, se va a inscribir en el rubro de careciera y gravámenes este pacto de reserva de propiedad. ¿Y cuándo será la transferencia? Cuando se cancele el precio en una escritura pública, cancelación del precio y se va a dar la transferencia de propiedad a favor del comprador. Con relación al arrendamiento a venta, ocurre algo parecido. Mientras no se cancele la última cuota, se va a inscribir como un arrendamiento a venta. Una vez que se cancele la última cuota, se inscribe pues la transferencia de propiedad. Y en el arrendamiento financiero, inscribir en rubro D, cargas y gravámenes, el arrendamiento financiero. Recién cuando se cancele el precio, podremos inscribir la transferencia de propiedad. Puedo, y en este caso, arrendar, dar en uso, en habitación o servidumbre, usufructo, posesión en uso, sobre parte de un predio. Imaginemos que Pedro tiene un área de 5.000 metros. Él quiere dar arrendamiento, pero no los 5.000, solamente quiere dar 500 metros. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Presentaré planos para ubicar que ese polígono está dentro de la partida y se inscribirá. No necesito independizar esa área que estoy arrendando. Y eso se aplica también para el derecho a habitación, derechos de uso y también la servidumbre, usufructo, cesión en uso. Con relación al bloqueo registral, tenemos el decreto ley 18.278, que señala pues que hay que presentar una solicitud formulada por notario y la copia simple de la minuta respectiva. Entonces, el bloqueo, ¿dónde se escribe en rubro D? Como cargas y gravames. ¿Quién presenta la solicitud? El notario o su dependiente, y lo va a hacer pues electrónicamente, ¿no? ¿Qué cosa voy a revisar en el bloqueo? Formalidades extrínsecas, la acreditación del tratado sucesivo, la inexistencia de obstáculos insalvables. ¿Para qué sirve el bloqueo? Imaginemos que Max le quiere vender a Ada un inmueble, pero Ada le dice que todavía no tiene todo el precio. Pero sin embargo está muy interesado. Entonces lo que va a hacer es extender un bloqueo. En el bloqueo, pues, se va a indicar que hay un bloqueo de compra-venta. ¿Existe la compra-venta? No, todavía. Existe una anotación preventiva que dice que se va a inscribir la compra-venta. El bloqueo también puede ser sobre hipoteca. Mientras esté vigente el bloqueo, no podemos inscribir ni anotarse preventivamente ningún acto o derecho incompatible con aquel cuya prioridad se haya reservado.
¿Qué más anotamos? Solicitudes conforme pues a la ley 27363. Por ejemplo, solicitud de prescripción a este dominio. Solicitud de rectificación diaria de linderos medidas perimétricas. Eso lo podemos anotar. Y presentaré planos. Depende, ¿no? Si es la prescripción sobre totalidad del predio, no voy a presentar planos. Si habrá una solicitud de declaración de propiedad, de prescripción o saneamiento de áreas de linderos vías perimétricas. Los planos los voy a presentar cuando quiera prescribir una parte de un predio. Si voy a rectificar áreas, sí tengo que presentar planos sí o sí. También existen otro tipo de cargas, por ejemplo, anotación preventiva, solicitud del organismo competente, por ejemplo, COFOPRI o los gobiernos regionales, cuando hacen saneamiento pueden anotar preventivamente estos procedimientos administrativos. Con relación al rendimiento financiero, le hemos dicho que se va a extender la transferencia cuando se pague la última cuota. Tenemos ahora el derecho a retención. ¿Qué es el derecho a retención? También es una garantía. El 1123 del Código Civil nos dice que el derecho a retención, un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor. Si su crédito no está suficientemente garantizado, este derecho procede en los casos que establece la ley o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene. En esos casos, decimos nosotros pues que ha hecho retención. Por ejemplo, a ver, imaginemos que Luis Enrique es el ingeniero, ¿no? Que ha hecho una obra, ha construido una casa de 4 pisos y no le pagan. Él tendría derecho a retener la construcción hasta que se le pague, ¿no? Claro que aquí puede haber algunos problemas. Imaginemos que ya se le pagó y él sigue reteniendo el bien, tendría que devolverlo. Pero sí, el derecho a retención está regulado en los casos que su crédito no esté suficientemente garantizado, ¿no? El derecho a retención en ese sentido viene a ser una especie de defensa privada, ¿no? El derecho a retención es negar la entrega de un bien a su titular por una deuda pendiente con el retenedor. También es una forma de excepción de incumplimiento, ¿no? Significa eso, pues, no pago hasta que pagues o garantice el cumplimiento, ¿no? También es una especie de defensa posesoria. Defiende o recupera el bien por legítimo poseedor por vías de hecho adecuadas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, pues, el derecho a defensa privada, el derecho a retención, excepción de incumplimiento y la defensa posesoria, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ejercer el derecho de retención? Uno, que exista un crédito a favor del retenedor. A nadie se le ocurre, pues, por ejemplo, retener algo cuando no tiene un crédito, ¿no? ¿Cómo se me ocurre retener algo si a mí no me debe nada, ¿no? Tiene que haber una obligación exigible y no garantizada suficientemente, ¿no? A nadie se le va a ocurrir, pues, un inmueble que esté hipotecado que retener ello, ¿no? A ver, me dicen que no se escucha el audio. A ver, señores, por favor. Sí escucha, ¿no? Se escucha, doctor. A ver, gracias. Sí, debe Sí, haber un está problema. bien claro está. Se escucha, Gracias, doctor. gracias. Entonces, tener en cuenta eso, ¿ya? Otro es que sea un bien relacionado, ¿no? Por ejemplo, les ponía el ejemplo de Luis Enrique, que es ingeniero y él ha construido un edificio. Él puede retener esa construcción, pero él no va a retener, pues, un automóvil, ¿no? ¿Qué tiene que ver el automóvil ahí? Tiene que ser un bien relacionado, el bien relacionado con el crédito en posesión del retenedor. Y por supuesto, el retenedor no debe tener ningún otro derecho que lo legitime a no entregar el bien. El tema de legitimidad, cuando la ley faculta retención
o cuando se hizo una conexión entre el bien y el crédito. ¿Cuáles son las características? Que es indivisible, puede ejercerse por todo el bien o por el saldo pendiente, puede recaer sobre uno o varios de ellos, ¿no? A ver, voy a tratar de levantar un ratito, por favor. Dice, me escucha bajito. A ver, un momento, por favor. Ahí me escucha mejor ya. A ver, por favor, probemos. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor, señores? Ya, entonces, bueno, si alguien no escucha mejor, debe ser un problema de su equipo, ¿no? Porque yo aquí creo que sí me están escuchando bien. Ya, continuemos, ya continuemos. Entonces le decía a ustedes, pues, que el derecho de retención es un derecho limitado, ¿no? Toda vez que la retención se ejercita en cuanto sea suficiente para satisfacer la deuda, ¿no? Y puede ser ejercido a nivel extrajudicial, rehusando la entrega del bien hasta que se cumpla la obligación para la cual se invoca, y judicial como excepción que se opone a la acción destinada a conseguir la entrega del bien, ¿no? Por ejemplo, a alguien lo demandan, pues, por desalojo, ¿no? Entonces, puede interponer una excepción diciendo, yo tengo derecho a retención, ¿no? Ahora, hay una pregunta que hace Gilberto. Dice, la hipoteca de una propiedad por un préstamo cancelado, ¿a los cuántos años prescribe? Bueno, si ya está cancelado, estimado Tito, tú tienes que pedir solamente al acreedor que te otorgue la escritura pública, ¿no? La escritura pública de cancelación, ¿no? Ahora, en caso que haya fallecido el acreedor, pues, tendrá que ser a los herederos, ¿no? Pero pensando, pues, que no hay manera de poder encontrar a los herederos o al acreedor
puedes aplicar la ley 26639 que señala que es un plazo de 10 años, ¿no? Del último crédito garantizado le sumas 10 años, aplicando la ley 26639 puedes pedir la cancelación de esa hipoteca, siempre y cuando no sea un banco, ¿no? Porque en el caso de los bancos no se aplica la ley 26639, ¿no? Vamos a hablar de patrimonio familiar, que también viene a ser pues una carga en el registro de predios. Recordemos que anteriormente se llamaba hogar de familia. ¿Y para qué sirve? El patrimonio familiar es una institución de amparo familiar y se protege a la familia para asegurar su morada o subsistencia, ¿no? Esto es, requiere del cumplimiento de un proceso establecido en la ley. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que necesitan deudas, no? Por ejemplo, si Ludwig tiene un inmueble y está hipotecado, ahí no corresponde patrimonio familiar, ¿no? O sea, tiene que estar libre de cargas y gravamen, ¿no? Y tiene que haber una declaración jurada en el sentido, pues, que no existen deudas, ¿no? El patrimonio familiar se va a extinguir mm, cuando se hayan cumplido las causales de extinción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El patrimonio familiar se otorga a la cónyuge o a los hijos. Y una condición puede ser cuando hayan cumplido mayoría de edad, ¿no? Se puede ya levantar el patrimonio familiar. ¿Quién lo puede levantar? Si es que ha sido el juez que lo ha otorgado, sería pues en la vía judicial. Si fuera un notario, sería pues en la vía notarial, ¿no? ¿Puede el propietario del bien dejar sin efecto el patrimonio familiar? No, no lo puede hacer así nada más, ¿no? No puede ser dejado sin efecto por la sola voluntad del constituyente, sino que para su extinción hay que invocar alguna de las causales, ya que la extinción solo opera en los supuestos previstos taxativamente, ¿no? ¿Cuáles son las características? Que es inembargable, es inalienable y transmisible por herencia. ¿Qué significa eso? Que un bien afectado por patrimonio familiar no lo pueden embargar. Tampoco se puede vender y puede ser transmisible por herencia, ¿no? ¿Qué bienes puede recaer para un patrimonio familiar? La casa habitación de la familia, un predio destinado a la agricultura, artesanía, la industria o el comercio. El patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos según el Código Civil? Uno es no tener deudas, ¿no? Cuyo pago sea perjudicado por la Constitución. Porque alguien por ahí puede decir, ah, ya, yo tengo deudas, pero sé que van a embargar mi inmueble, lo que hago es darlo en patrimonio familiar. Por eso es que para que se constituya el patrimonio familiar, tiene que haber publicaciones para ver pues si alguien se opone, ¿no? Y si alguien se opone, es muy probable, al menos en la vía notarial, que se deniegue la constitución del patrimonio familiar, ¿no? En la vía judicial habría que evaluar si es cierto o no es cierto esa oposición, ¿no? ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Solo los cónyuges, los hijos y otros descendientes menores o incapaces, los padres o otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad, y los hermanos menores o incapaces del constituyente, ¿no? Ellos pueden ser, pues, vamos a decir, beneficiarios del patrimonio familiar. ¿Qué se requiere para la constitución del patrimonio familiar? Que el constituyente formalice solicitud ante el juez, puede ser judicial o puede ser notarial. Hay que precisar el nombre, apellidos, edad, estado civil, domicilio. Hay que señalar, pues, el predio, hay que individualizarlo, ¿no? Indicaremos ahí la partida registral. ¿Cuál es la partida registral? Y por supuesto, aportar la prueba instrumental de no hallarse el predio sujeto de hipoteca. Hay que adjuntar la partida registral. Y también señalar quiénes son los beneficiarios con precisión del vínculo familiar que lo une a ellos, ¿no? Hay que acompañar la solicitud, la minuta de constitución del patrimonio familiar
y debe publicarse la solicitud por 2 días interdiarios en un periódico o por aviso en el local de juzgado donde no lo vienen. También puede hacerse, pues, inclusive en vía notarial, como le decía, ¿no? ¿Quién va a administrar el patrimonio familiar? Lo hace el constituyente o la persona que esté decidiendo. ¿Cuándo dejan de ser beneficiarios? Los cónyuges, cuando se divorcian o fallecen. Los hijos menores, cuando llegan a la mayoría de edad o cuando mueren. Los padres y los ascendientes, cuando mueren o desaparece el estado de necesidad. Jan dice, ¿se puede escribir un contrato de mutuo que tenga una hipoteca en su contenido sin haber acudido a la vía notarial? No. Tiene que haber una hipoteca constituida por escritura pública, ¿no? El mutuo por sí solo no se inscribe. El mutuo no es un acto inscribible, el que se inscribe es la hipoteca. Sobre los inembargables, el Código Procesal Civil señala en su artículo 648 los bienes constituidos en patrimonio familiar y se tramita con un proceso no contencioso el patrimonio familiar, ¿no? Muy bien, hablemos de derecho a superficie, ¿no? ¿Qué es el derecho a superficie? Es un derecho real que permite al titular superficiario un derecho a construir sobre, debajo, sobre ambos, de un inmueble, y el superficiario tiene facultades para vender, puede hipotecar sobre ese superficie. Entonces, vamos a decir que según el reglamento de predios, la inscripción del derecho a superficie da lugar a la apertura de una partida especial. ¿Qué significa eso? Que aquí hay dos derechos diferentes. Una cosa es mi derecho a propiedad, que recae sobre el inmueble, y otra cosa es el derecho que tiene el superficiario, y eso se va a inscribir en una partida especial. En una partida especial, pues, se va a inscribir el derecho a superficie. Claro, voy a trasladar a la partida de la superficie todas las cargas y gravamen que hubieran. Eso quiere decir que dos propietarios, hay un propietario del terreno, que tiene derecho a propiedad, y un propietario temporal de la construcción en la partida de hecho superficie. Hay que señalar el plazo de duración, la indicación que el derecho de superficie se concede sobre o bajo la superficie del suelo sobre ambos. Hay que precisar si es a título oneroso o gratuito. Generalmente es oneroso el monto de contraprestación, el nombre de superficiario y el traslado de cargas y gravamen registrados antes de la inscripción de derecho de superficie, cuando corresponda. Quiere decir eso entonces que si una vez que se ha constituido la superficie y hay alguna partida registrar, el inmueble es hipoteca, yo no tengo por qué trasladar esa hipoteca a la partida de superficie, ¿no? ¿Y qué pasa con lo construido? Bueno, una vez que se extingue el derecho de superficie, la fábrica se va a trasladar a la partida del propietario y el propietario se queda pues con la construcción, salvo algo distinto. Aquí hay un ejemplo, miren, yo inscribí una superficie para allá por el año 2007, ya son muchos años, a 18 años atrás, y le decía, ¿no? Partida especial de superficie. El derecho de superficie recae en el inmueble incidental, tiene este es el área, y acá están los linderos, medidas perimétricas, y la fecha, ¿no? Del año 2007. Titular, acá está el titular, ¿no? Es importante que aparezca también la correlación, debe estar pues en la partida matriz, la notación en correlación, que existe un derecho a superficie, ¿no? ¿Qué pasa con la extinción? Se va a extinguir por completo el plazo, o de repente quieren dejar sin efecto ambos superficie. Al inscribir la extinción, derecho a superficie, el registrador procede a cerrar la partida correspondiente, extendiendo simultáneamente en la partida registral del periodo de una anotación en la que se dé constancia de dicho cierre. Cierro la partida y voy a, en este caso, trasladar la fábrica, ¿no?
Hablemos de la servidumbre. Recuerden que en la servidumbre hay un predio dominante, hay un predio sirviente. ¿Dónde voy a inscribir la servidumbre? En la partida registral del predio sirviente. En la partida predio dominante colocaré pues una anotación de correlación de beneficio de servidumbre, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de servidumbre? Es que son indivisibles, la servidumbre está unida al predio. Yo no necesito pues hacer un contrato de servidumbre, ¿no? Para transferirlo, ¿no? Yo transfiero el inmueble, ahí se transfiere también la servidumbre, ¿no? Generalmente son perpetuas las servidumbres. Hay tipos de servidumbres positivas, negativas, de vista, aparentes. En fin, si se fracciona el precio, divide y se independiza, existe la servidumbre, no desaparece, ¿no? Con relación a la acción pauliana, esto se da pues en los casos de ineficacia acto jurídico, con el cual pues el demandante hace que ese acto a él no le sea oponible, ¿no? Y por lo tanto, como el acto no es oponible, él puede embargar el inmueble y puede ejecutarlo y puede recuperar su crédito, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta acción de ineficacia? Es justamente evitar el fraude, ¿no? Voy a inscribir en el rubro D, careciera vámenes, la sentencia que declara ineficacia. ¿Estoy declarando nulo el acto jurídico? No, ineficaz nomás. Quiere decir que para todos los demás, ese acto jurídico surte sus efectos. Pero para el demandante de la acción pauliana no le es oponible. Aquí hay unos ejemplos de servidumbre, ¿no? Porque no servidumbre de tránsito. Me acuerdo que inscribía ya por el año 2008, más o menos, a favor de una empresa. La empresa, ¿no? Una servidumbre de tránsito a favor de Luz del Sur. Con relación a las otras cargas, como la condición de bien integrante de patrimonio cultural de la nación, hay que decir, pues, que efectivamente se requiere una resolución del Ministerio de Cultura que declare el predio como bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación. Y en la resolución debe estar, pues, el número de partida, ¿no? Pero, si no fuera así, hay que tratar de identificar sobre qué predio recae, ¿no? Y si va a ser parcial, hay que prestar planos para ubicar, pues, el polígono donde cual va a recaer esta condición de bien integrante del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Solamente a manera de ilustración, el bien integrante cultural de la nación se entiende, pues, de forma general toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que tiene importancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Machu Picchu, ¿no? Tiene un valor significado importante, arquitectónico, histórico, ¿no? Tiene valor científico, etnológico, tecnológico o intelectual, ¿no? Se presume, pues, que tiene la condición de bienes integrantes, patrimonio cultural de la nación, los bienes materiales e inmateriales de la época prehispánica, ¿no? La época de la cultura mochica, Paracas, ¿no? Virreinal y republicana, ¿no? Los derechos de la nación sobre los bienes declarados patrimonio cultural de la nación son imprescriptibles, ¿no? ¿Quién tiene la obligación de declarar? El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, son aquellos que van a registrar, declarar, pues, y proteger el patrimonio cultural de la nación, ¿no? ¿De quién es la propiedad? Son integrantes, pues, de la nación, pertenecen a la nación, y ninguna persona natural, pues, puede arrogarse la propiedad de algún bien cultural inmaterial, ¿no? Vamos a hablar ahora del contrato de opción, ¿no? El contrato de opción, como bien su nombre le indica, es un contrato preparatorio, ¿no? Se va a inscribir en el registro como una anotación preventiva. ¿Qué significa? Por ejemplo, Ludwig quiere comprarle a Arturo un inmueble, pero
no tiene todavía los medios suficientes para cancelarlo, ¿no? Entonces ellos celebran un contrato de opción con el cual se comprometen pues a futuro firmar un contrato definitivo, ¿no? Hay que señalar en ese caso el plazo previsto para ejercer el derecho de opción. En este caso pues vamos a decir que Ludwig tiene el derecho de opción y también esta prórroga pueden ser anotados preventivamente siempre que esté vigente, ¿no? Este contrato de opción se anota preventivamente, inclusive así ha vencido su plazo y presenta la renovación, se puede pues anotar en el registro, ¿no? Usted mira, ¿para qué sirve? Da prioridad, pues, ¿no? Imaginemos que alguien quiere comprar ese inmueble y hay un contrato de opción. El que ha inscrito o ha anotado preventivamente el contrato de opción tiene prioridad, ¿no? ¿Cuándo caduca? La anotación preventiva caduca automáticamente y de pleno derecho al cumplirse el plazo. Y puede también caducar antes cuando el optante hace una declaración unilateral formalizada por escritura pública o forma registral, salvo los supuestos de contrato de opción recíproca, en los cuales pues cualquiera de ellos puede hacer valer esta opción, ¿no? Recordemos lo que dice el Código Civil con relación al contrato de opción. Señala claramente, pues, por el contrato de opción, una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar el futuro un contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no. Entonces, imaginemos, ¿no? Ludwig y Arturo celebran un contrato de adopción en el cual el optante es Ludwig. Ludwig puede o no ejercer esa opción. Y mientras tanto, Arturo simplemente, pues, ya está vinculado a su declaración, mientras que Ludwig tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no. No está obligada. El optante goza de un derecho preferente para adquisición del bien. Puede ejercer poder sobre el bien, ya que con su sola voluntad basta para celebrar el contrato definitivo en forma automática, ¿no? Eso es importante no olvidar que el contrato de opción, ¿ya?, debe tener los mismos elementos del contrato definitivo, ¿no? Esto es, si voy a hacer un contrato de opción de compra-venta, que es lo más usado, en este contrato de opción, pues debería estar los elementos del precio y el bien, ¿no?, que son elementos básicos de la compra-venta. ¿Qué datos debo consignar en el contrato de opción, en los registros públicos? El plazo. Es importante señalar el plazo, el término inicial, el plazo adicional si lo fuera. Muy bien, el reglamento de predios, ¿no?, señala que en el caso del contrato de opción recíproca, no va a caducar por la declaración unilateral de una de las partes, tendrá que ser ambas, ¿no? Bien, señores, hemos llegado a un pequeño break, 8:30. Continuamos a las 8:40, ¿ya?, para ver la segunda parte. Y de ahí les dejaré un espacio, ¿no?, para que ustedes hagan sus preguntas. Descansen 10 minutos, por favor.
Bien, señores, vamos a hablar de las medidas cautelares, ¿ya? Recordemos algo básico, miren. Las medidas cautelares van a depender de un proceso principal como regla general, ¿no? Esto es, por ejemplo, ¿no? Felicita le vende a Sadi un inmueble, ¿ya? Pero ese acto jurídico es nulo, ¿no? Hay la posibilidad que Sadi lo venda a Ítalo, Ítalo lo venda a Cristian, ¿no? Si nosotros no queremos que ese acto jurídico que tiene irregularidades, tiene vicios, esto es, sea más adelante ya pues eh, transferido el inmueble a terceros y con eso se obtenga la fe pública registral, lo que hay que hacer es anotar una medida cautelar. Porque si Luis le vendió a Felicita y yo anoto la medida cautelar de notación de demanda en el acto jurídico, Gladys, Sadi, Ítalo no pueden alegar buena fe, no pueden alegar la fe pública registral, porque ellos conocían que estaba anotado en la partida registral, pues, un momentito. Entonces, ¿la medida cautelar para qué va a servir? En el caso de adopción de demanda, para que tomen conocimiento a los terceros que existen, pues, que existen un proceso judicial, ¿no? Entonces, las medidas cautelares, reitero nuevamente, sirven a un proceso principal. Por eso le llaman, pues, medida cautelar instrumental, ¿no? ¿Y qué pasaría si la demanda de un acto jurídico se declara infundada? La medida cautelar se levanta. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta ello. Las medidas cautelares no son definitivas, son provisionales nada más. El Código Procesal Civil, en su artículo 673, nos habla pues de la noción de demanda y dice que son requisitos, por ejemplo, la copia íntegra de demanda. Justo el día de ayer he estado viendo algunas medidas cautelares, inscribiendo algunas medidas cautelares, y no me adjuntaba la copia de la demanda, ¿no? Yo tenía que observarlo para que me lo remita, ¿no? También tiene que adjuntar la resolución que admite la cautelar y también pues la resolución que admite la demanda, ¿no? Porque a veces te adjunta solamente la demanda y no te adjunta la resolución que admite la demanda. Tiene que adjuntarte también la cautelar, que se admite la cautelar, ¿no? Ahora, cuando el registrador va a evaluar la inscripción de esta anotación de medida cautelar, anotación de demanda, hay que verificar siempre que sea compatible con el derecho ya inscrito, ¿no? Esto es que, por ejemplo, ¿no? Si el demandado es Italo Bianchi, que se haya demandado pues Italo Bianchi, ¿no? No vaya a ser que no tengan una relación con el predio, con el titular registral, ¿no? El hecho que exista la medida cautelar de notación de demanda, eso no impide la transferencia del bien, ¿no? El inmueble puede transferirse, pero eso sí, le da prevalencia al demandante sobre los demás, ¿no? Todos los que adquieren el inmueble, estando ya la medida cautelar, saben muy bien que hay un proceso judicial en trámite, ¿no? Entonces, es vital que ustedes, cuando tengan un juicio, que eso se publicite en el registro, ¿no? Mediante la medida cautelar de notación de demanda, ¿no? Ahora, la notación de demanda pudiera recaer, pues, creo yo, sobre parte de un predio, sobre todo el predio, ¿no? Puedo anotar también la medida cautelar de notación de demanda de escritura pública, sí, también puede otorgarse esa medida, ¿no? Ahora, con relación al embargo, el embargo sí requiere un monto, ¿no? Un monto de gravamen, ¿no? Mientras que la notación de demanda no. El embargo podemos entenderlo como una medida cautelar de afectación y así podemos hablar, pues, de embargo preventivo, embargo ejecutivo o embargo ejecutorio, ¿no? Entonces, la naturaleza jurídica va a depender del tipo de embargo que estamos hablando, ¿no? No es lo mismo, pues, un embargo preventivo, ejecutivo y otro ejecutorio, ¿no? En teoría, al menos, los embargos preventivos son los verdaderos embargos porque son medidas cautelares, ¿no? Tanto el embargo ejecutorio y de ejecución prácticamente no sería una medida cautelar, técnicamente hablando, ¿no? Porque ya tienes un derecho ganado, ¿no? Lo que va a colaborar este embargo es para que se pueda cumplir la sentencia, ¿no? Entonces, el Código de Proceso Civil, en su artículo 642, nos recuerda, pues, que si la pretensión es apreciable en dinero, solamente ahí puedo pedir el embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presente obligado
aunque se encuentre en posesión del tercero, ¿no? Entonces, el embargo, según Rivas, es una figura genérica. Si bien se hace referencia a una pretensión principal, es una figura genérica, ¿no? El reglamento de predios, ¿qué nos pide? Bueno, nos pide una resolución judicial, ahí tiene que estar el monto del embargo y la individuación del predio afectado, ¿no? Y si fuera un embargo administrativo, tiene que estar también aquí, pues, un oficio del ejecutor y el número de partida debería constar, ¿no? Y por supuesto, el ejecutor coactivo tiene que estar inscrito, ¿no? Registrado ante registro, ¿no? Tenemos nosotros un módulo de ejecutores coactivos, tendría que estar ahí, ¿no? ¿Y qué pasa si es un inmueble que está a nombre de tercero? ¿Puede embargarlo? Sí, siempre y cuando pues, se notifique al titular registral. ¿Eso lo hace quién? El juez, ¿no? El juez puede disponer que se anote el embargo del inmueble inscrito a nombre de un tercero, siempre y cuando, pues, en el parte judicial se ha dejado constancia de la notificación al titular, ¿no? ¿Y qué es la medida temporal sobre el fondo? No es un embargo, tampoco es una actuación de demanda. Vamos a decir que es una jurisdicción anticipatoria prácticamente, ¿no? Esto es, se garantiza la eficacia de la sentencia mediante el aseguramiento de bienes o situaciones directamente satisfaciendo de manera anticipada la pretensión principal, ¿no? En ese caso, vamos a decir pues que existe las medidas temporales sobre el fondo, por ejemplo, el 674 del Código de Proceso Civil que nos dice, excepcionalmente por la necesidad impostergable del que la pide, por la firmeza del fundamento de la demanda y la prueba aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada, de lo que el juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o solo en sus aspectos sustanciales de ésta, siempre que los efectos de la decisión pueda ser posible reversión y no afecte en el interés público. Entonces, vamos a decir que hay un factor diferenciador en las medidas temporales sobre el fondo con las cautelares, toda vez que hay una anticipación. Se va a resolver de forma anticipada. Por ejemplo, ¿no? Podemos nosotros inscribir en el registro de predios la ejecución anticipada de administración, ¿no? Dice el Código de Proceso Civil, en su artículo 678, en los procesos sobre nombramiento y remoción de administradores de bienes, procede la ejecución anticipada de futura decisión final a efecto de evitar un perjuicio irreparable, ¿no? Muy bien. El Tribunal Registral, en su resolución 1468-2013, señala lo siguiente: la inscripción de la designación de administrador judicial no constituye obstáculo para la inscripción de la compraventa que realiza uno de los compropietarios a favor de otro copropietario, ¿no? Entonces podemos inscribir, pues, la figura del administrador judicial, ¿no? Y tenemos otra medida que se llama de innovar, ¿no? Eso se da, ¿en qué casos? Dice, ante la inminencia de un perjuicio reparable, puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho, cuya situación vaya a ser invocada en la demanda y se encuentra en relación a las personas y bienes. Esta medida es excepcional, por lo que se considera solo cuando no resulte de aplicación otra prevista. Por ejemplo, ¿no? Se va a inscribir una compra-venta y esa compra-venta es nula, ¿no? Un momento, se disculpen, señores. Un momento, señores, un momento. Entonces, la medida cautelar de innovar, ¿qué cosa busca? Congelar, congelar pues la partida, en otras palabras. Le ponías el ejemplo, ¿no? Se va a inscribir una nulidad de compra-venta, ¿ya? Y nosotros no queremos que ese título se inscriba, pero el título ya se presentó. ¿Qué podemos pedirle al juez? Una medida cautelar de innovar, ¿no? Una medida de innovar. ¿Qué significa eso? Que esa medida
va a ser preferente y se va a inscribir en el registro de forma inmediata para que no cause perjuicios. Una vez que se anote esta medida cautelar a innovar, ¿qué va a disponer el juez? Que sobre esa partida registral no se inscribirá ningún acto que afecte el derecho a propiedad. Por ejemplo, una vez anotado esta medida cautelar a innovar, esa compra-venta que se iba a inscribir ya no se inscribe. Ya viene a ser una especie de cierre de la partida. Esta medida cautelar de innovar es muy relevante, bastante importante y que se escribe bastante en el registro. Esto es, según Rivas, lo que dice un efecto cristalizador. Esto es que detienen, congelan en tiempo y espacio la situación jurídica y material de un bien o una relación de derecho, ¿no? Esto es, por ejemplo, vamos a decir pues que cuando hay una discusión, los bienes en un litigio, eh, lo que se busca es tenerlo congelado, ¿no? Es decir, mantener el estatus jurídico correspondiente, ¿no? También tenemos nosotros, pues, el artículo 687 del Código de Proceso Civil que dice, ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser invocada en la demanda y se encuentra, pues, en relación a personas y bienes comprendidos en el proceso, ¿no? Lo mismo puede ser, pues, en personas jurídicas, ¿no? Se va a inscribir un acuerdo de junta de accionistas en el cual se va a remover un gerente, podemos nosotros anotar esta medida cautelar en innovar y ya no se inscribe ese acuerdo. Entonces, es un efecto importante, ¿no? Lo que buscamos con una medida cautelar en innovar es conservar la situación jurídica del inmueble. No se pueden inscribir títulos posteriores a la inscripción cuando sean incompatibles con la medida cautelar. Pero también inclusive, si así le dispone el juez, el título de la medida cautelar puede inscribirse así existan títulos pendientes, ¿no? Para evitar, pues, el perjuicio reparable, ¿no? El Tribunal Registral lo ha señalado en una resolución del año 2014, en el cual señala que la medida cautelar en innovar tiene como finalidad conservar la situación de hecho de derecho cuya situación vaya a ser invocada en la demanda. Esto es mantener una situación descrita en el mismo mandato judicial. Por lo tanto, una vez que se ha inscrito esa medida a innovar, no puede hacer título alguno que modifique o altere la situación de la partida registral. Y también tenemos otra medida cautelar que se llama genérica, ¿no? En el cual le da potestad al juez para que conceda otro tipo de medidas que no estén previstas, pero que sirvan, pues, de forma adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva, ¿no? Ledesma nos dice, pues, que es una medida innominada. El juez lo va a otorgar atendiendo las necesidades del caso. Por ejemplo, el Tribunal Registral señalaba que la medida cautelar genérica dice que su calificación se da en la medida que es una no prevista y debe efectuarse necesariamente dentro del contexto de lo expresado en la resolución judicial. Muy bien, vamos a hablar ahora de la extinción de medidas cautelares, ¿no? A ver, mm, ha traído todo un problema esto, en realidad, porque inicialmente se podían extinguir las medidas cautelares, las que han sido otorgadas con el Código de Procedimientos Civiles y las que el Código Procesal Civil, ¿no? O sea, no había mayor distinción, ¿no? Sin embargo, esto afectó a muchos litigantes, los que habían iniciado su demanda bajo los alcances del Código Procesal Civil. Por lo tanto, se modificó el artículo 625 del Código Procesal Civil, en el cual se precisa que solamente se va a levantar las medidas cautelares por caducidad aquellas que están vigentes, aquellas que han sido extendidas con el Código Procesal Civil, ¿no? Así lo dice la Ley 28473. En los procesos iniciados con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, la medida cautelar se extingue de pleno derecho a los 5 años, contados de su ejecución. Si el proceso principal no hubiera concluido, podría el juez, a pedido de parte, disponer la reactualización de la medida prevista. Esta decisión requiere, pues, de una nueva ejecución cuando implica una inscripción registral. Entonces, en cristiano, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos una medida cautelar otorgada bajo la vigencia del Código de Procedimientos Civiles, pasaron los 5 años y
caduca, no hay problema, solamente es 5 años de su ejecución, de su inscripción registral, sea embargo, no de demanda, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos que han sido otorgados con el Código de Proceso Civil? Tendrían que haber cumplido los 5 años antes del 18 de marzo de 2005, porque acuérdense ustedes que las normas son irretroactivas, ¿no? Entonces, si es que es una medida cautelar, por ejemplo, otorgado bajo la vigencia de la ley 28473, no voy a poder levantar por caducidad, ¿no? El reglamento de predios nos dice en su artículo 122 caducidad de medidas de ejecución, anulaciones de demanda y las demás medidas cautelares. ¿Qué nos dice acá? Las medidas de ejecución, las anulaciones de demanda y demás medidas cautelares, incluidas las sentencias o resoluciones que no tengan la que le causa juzgada, dictadas al amparo del Código Procesal Civil, no están sujetas al plazo de caducidad. En sentido contrario, las que han sido otorgadas con el Código de Procedimientos Civiles sí están sujetas a caducidad. Esto es lo que nos dice la ley 26C39. Trata de, en este caso, pues, aclarar lo que dice el 625 del Código de Proceso Civil. Y aquí, bueno, hace referencia a todos los embargos y medidas cautelares dispuestas judicial y extrajudicialmente. Dice, incluso con anterioridad a dicho código. Sin embargo, esto ya fue modificado con la 28473, ¿no? Y su artículo 2 menciona que los embargos definitivos y otras medidas de ejecución trabajo bajo las normas del Código de Procedimientos Civiles caducan los 5 años, ¿no? Eso también ya le habíamos señalado. Pero lo que sí genera confusión y ha traído bastante problemas en su ejecución es lo relativo pues al artículo 3, ¿no? ¿Por qué? Mire, dice, las inscripciones de las hipotecas, los gravámenes y las restricciones a la facultad de titular de derecho inscrito y demandas y sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles se extinguen a los 10 años de las fechas de inscripciones si no fueran renovadas. Con lo cual alguien diría, pues, ya, tengo una hipoteca, vence los 10 años y ya lo levanto, dice, ¿no? Alguien puede interpretar así, correcto. Pero viene el artículo o el segundo párrafo, dice, la norma contenida en el párrafo anterior se aplica cuando se trata de gravámenes que garantizan créditos a los 10 años de fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado. Y aquí trae todo el problema, ¿no? Porque por un lado te dice las hipotecas, ¿no? Y abajo te dice, cuando son gravámenes, ¿la hipoteca qué es un gravamen? Pues, ¿no? Gravámenes que garantizan crédito. La hipoteca garantiza un crédito, pues. Se aplica a los 10 años de la fecha de vencimiento total. ¿No todas las hipotecas caducan? ¿O solamente caducan las hipotecas que garantizan créditos? Pregunta, ¿hay hipotecas que no garantizan créditos? Como regla general, todas las hipotecas garantizan créditos. El tribunal ha hecho una interpretación, ha dicho que acá se refiere a las hipotecas que no garantizan crédito, por ejemplo, las hipotecas eventuales o también las que se refieran pues a obligaciones futuras, ¿no? En fin, el tema es debatible, ¿no? Lo que se registró generalmente cuando le piden aplicar la ley 26C39 es revisar el título archivado de hipoteca y verificar si es que han cumplido los 10 años del último crédito garantizado. Claro, esta norma no se aplica si es a favor de bancos. A favor de bancos no se puede aplicar la caducidad señalada en la ley 26C39, ¿no? Y otro dato más, ¿qué pasa en los casos que revisa el título archivado y no se puede, pues, determinar la fecha del último crédito garantizado? No es como, por ejemplo, Gladys hace un contrato de hipoteca y ahí se dice que la última cuota va a ser, digamos, el año 2000, ¿no? Entonces, sumamos 2000 a 2010, 2010 se puede levantar. Pero ¿qué pasaría si no hay eso? ¿Desde cuándo lo voy a contabilizar? Entonces, esta ley nos ha traído muchos problemas a nosotros los registradores para su aplicación, ¿no? El Tribunal Registral se ha pronunciado en algunos casos sobre estos temas, ¿no? Y hay algunos precedentes de observancia obligatoria al respecto, ¿no?
El artículo 130 del Reglamento de Predios, con relación a cancelación de medidas cautelares, nos dice que la resolución judicial que ordene el levantamiento debe tener calidad de causa juzgada, ¿no? Por lo tanto, si no tiene calidad de causa juzgada, pues no se va a poder levantar, ¿no? Dice, el asiento de cancelación dispuesta judicialmente será extendido en virtud de mandato judicial con calidad de causa juzgada, ¿no? Salvo que del título o la naturaleza o circunstancias del caso se desprenda que el mandato judicial de cancelación es inmediatamente ejecutable. Como regla general, nosotros le pedimos a quieren levantar una hipoteca. A ver, esa relación judicial que ordena el levantamiento, ¿tiene calidad juzgada? No, entonces se le pide, ¿no? Si son embargos anotados en resolución administrativa, el asiento de cancelación se tendrá en mérito de una resolución administrativa que así lo ordene. Ahora, las medidas cautelares pueden reactualizarse, ¿sí? Por ejemplo, una medida cautelar otorgada con el Código de Procedimientos Civiles de 1912 puede ser materia de reactualización y ya no se va a aplicar la caducidad, ¿no? Y ya para finalizar, señores, casi con ustedes, tenemos la cara técnica. ¿Qué es cara técnica? Son transgresiones urbanísticas, ¿no? Por ejemplo, alguien construye y la municipalidad, pues en sus parámetros urbanísticos, te dice que puedes construir solamente 3 pisos y tú construyes 5, ¿no? El verificador, cuando va a declarar la edificación vía regularización, tiene que señalar en su informe técnico que existen las cargas técnicas, ¿no? Ahora, estas cargas técnicas, al momento de registrar la edificación, hacer el reglamento interno, inscribir la junta de propietarios y las independizaciones, tengo que trasladar esa carga técnica, ¿no? A las personas no les gustan las caras técnicas, ¿no? Porque cuando quieren sacar un préstamo, muchas veces le dicen, no, pero tu predio, tu construcción tiene cara técnica, ¿no? Por lo tanto, a veces les deniegan, ¿no? O a veces cuando quieren vender el inmueble, el comprador le dice, pero mira, acá tienes cara técnicas, ¿no? Tienes que dejarme a menos, ¿no? Entonces, no es bien visto la cara técnica, pero la pregunta es, ¿quién dispone de eso? No el registrador. El mejor técnico es el que dispone de las caras técnicas, ¿no? Ahora, ¿cómo levanto las caras técnicas? Lo levanto pues con otro informe técnico, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que hay unos ejemplos. Me tocó un caso hace muchos años en el cual tuve que inscribir caras técnicas de área libre, retiro frontal, alineamiento de fachada y estacionamiento, ¿no? ¿A qué se refiere? Que los parámetros urbanísticos nos dice pues que necesitas por cada inmueble, por cada unidad vivienda, por ejemplo, un estacionamiento y medio, ¿no? Y aquí no hay ningún estacionamiento, es una cara técnica, ¿no? O de repente el aire libre, el porcentaje de aire libre no es suficiente, cara técnica. Recordemos también sobre el tema de caras técnicas, que va en el rubro cargas y gravámenes, debe pues ser dispuesta por el verificador, ¿no? Anteriormente, solamente podemos hacer una regulación de fábrica, ¿no? Sin embargo, con la norma actual, la 3830, se permite una segunda regulación de fábrica. Ahora, para inscribir esta segunda regularización, no es necesario que se levanten las cargas técnicas dispuestas anteriormente, ¿no? Eso no corresponde, ¿no? Sin embargo, antes era así, ¿no? Acá está el artículo 32 del reglamento de la ley 27157, decía, en los casos que el informe técnico contenga observaciones, dichas observaciones no impiden la inscripción de obligatoria de fábrica en vía de regularización, pero podrán ser inscritas por el registrador como una carga del inmueble en la partida del predio. El propietario del inmueble inscrito con observaciones estará obligado a subsanarlas antes de ejecutar cualquier tipo de obra en la edificación. Sin embargo, actualmente esto ya no está así, porque según el reglamento del decreto de la ley 27157, tú puedes hacer una segunda regularización como fecha máxima, 31 de diciembre de 2016, sin necesidad de levantar las caras técnicas primigenias, ¿no? Ya no es así, pues conforme el Decreto Supremo 08/2019. No es necesario levantar las caras técnicas para inscribir la segunda regularización de edificación.
Así lo dice pues este reglamento. Muy bien, con relación a la extensión de la hipoteca, lo regular, ¿cómo es? Extingo la obligación, ¿no? Pago lo que debo y le digo al acreedor, dame pues la escritura pública y levantamiento de hipoteca, ¿no? Es lo regular, ¿no? También si se anula, se rescinde vía judicial, hay una renuncia del acreedor, el acreedor decide renunciar a la hipoteca, también se levanta. Se destruye total el inmueble, un caso extremo, ¿no? Imaginemos que hay un terreno y hay un huaico, desapareció el inmueble, ¿no? Un caso extremo. Consolidación, el acreedor se convierte en propietario, bueno, ya no hay acreedor, ahora hay solamente propietario, se extingue pues la hipoteca, ¿no? La caducidad, según la ley 2639, o también la extinción de la persona jurídica, ¿no? Imaginemos pues una asociación, es el acreedor hipotecario y se extingue la asociación. Ya no hay acreedor, ya no hay hipoteca, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para la cancelación de la hipoteca? Hay que presentar la escritura pública del acreedor, salvo en el caso de la hipoteca unilateral, porque ahí bastará que se entregue el TCN, ¿no? Hemos visto la ley 26C39. ¿Cómo se cancela una hipoteca por caducidad? En ese caso hay que hacer una declaración jurada, cualquiera, no necesariamente el deudor. Cualquier persona lo hace y declara pues que efectivamente ha caducado la hipoteca. Presentaremos una declaración jurada con certificación de firma ante notario o fedatario, señalando el transcurso del tiempo. Hay que indicar la fecha y la asiento de presentación que originó la inscripción y el tiempo transcurrido. El registrador computa los plazos y va a levantar la hipoteca por caducidad. Pero reitero, en estos casos hay que revisar 10 años del último crédito garantizado, ¿no? Si la última cuota que van a pagar ustedes han pasado 10 años y el acreedor no es un banco, puede levantarse esa hipoteca. Con relación al acreedor hipotecario, que es una persona jurídica y se ha extinguido, también procede su levantamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si ustedes son acreedores, ¿no? Y no quieren, pues, que se caduque? Entonces pueden pedir la renovación de la hipoteca, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Con un documento privado con firma legal ante el notario. Soliciten, pues, la renovación de hipoteca, ¿no? En ese caso ya no caduca, ya. Se empieza a computar el plazo de nuevo, ¿no? ¿Y qué pasa con la reinscripción de la hipoteca? Bien, esta ley 26C39 pues ha traído problemas, ¿no? Y por supuesto, ante eso, pues, lo que se ha tratado es la forma como volver a inscribir las hipotecas canceladas, ¿no? Porque había casos extremos en los cuales el registrador cancelaba la hipoteca por caducidad, sin embargo, después llegaba un parte judicial en el cual ordenaban, pues, ejecutar la hipoteca, ¿no? Inscribir la adjudicación por un tercero. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que el acreedor nunca anotó la demanda de ejecución de garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, había situaciones límite, ¿no? Situaciones límite después en las cuales el registrador desconocía que la hipoteca estaba siendo ejecutada. Entonces, el tribunal, si bien inicialmente denegó la reinscripción de la hipoteca, el tribunal decía, no, ya se levantó la hipoteca por caducidad, ¿cómo lo voy a volver a inscribir de nuevo? Eso no es posible, ¿no? No se puede reinscribir la hipoteca, ¿no? Sin embargo, cambió de opinión el tribunal registral, señalando pues que sí se puede reinscribir siempre y cuando el predio siga siendo de propiedad del constituyente realmente. Ahora, ¿pero qué debo presentar? Debo presentar pues partes judiciales en el cual acredite que esa hipoteca está siendo materia de ejecución. Entonces, ¿qué va a pasar? En mérito al auto, en el cual pues se está haciendo materia de ejecución la hipoteca, voy a tener que volver a registrar la hipoteca ya cancelada por el título archivado, ¿no? Bien, señores, esto es lo que vamos a ver hoy día. Ahora sí, tenemos casi 20 minutos con sus preguntas. Por favor, adelante. Hagan sus preguntas, señores. ¿Quién hace sus preguntas? ¿Alguien levanta su manito? ¿Ningunos? ¿No hay preguntas? La sesión pasada me hicieron, no sé, habrán sido 50 preguntas, creo. Ahora no, solamente tenemos, ¿cuánto? A ver.
Dos preguntas nomás han realizado. ¿No hay ni una pregunta, señores? Yonel, adelante, Yonel, por favor. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, una consulta. En el caso de una minuta, compra-venta, establece una área, luego en el proceso de la resolución de catastro, la municipalidad señala otra dirección de ese departamento. ¿Cómo es esta situación? Uno haga un contrato, ¿no? Una minuta con una dirección, la compra-venta con la inmobiliaria y luego ya en el catastro si puede que por aquí en otra dirección. Y cuáles son los pasos para realizar el caso de quién debería asumir los costos en este caso de las rectificaciones de las adendas y de acciones que se tienen que realizar para revisar esta. Claro, claro. Ahí tienes que ver a quién te estás vendiendo, ¿no? En realidad, no he visto ese tipo de errores, ¿ya? Generalmente las inmobiliarias que venden departamentos, pues, no cometen ese tipo de errores, ¿no? Se puede equivocar, pues, realmente por un número, ¿no? Una numeración, ¿no? Pero ya en forma extrema, no. En principio, el vendedor asume cierta responsabilidad porque se entiende, pues, que él tiene su partida registral y en la partida registral no están los datos correctos del inmueble, ¿no? Pero imaginemos un caso extremo en el cual el vendedor piensa, pues, que su predio está ubicado, no sé, en Avenida Jesús María, número 500. Y en realidad su inmueble está ubicado ahí, ¿no? Según el polígono, su inmueble está ubicado en Avenida Cela 200, por ejemplo. Entonces, como ustedes verán, la partida está mal, está equivocada la partida, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que hacer una rectificación de los medidas perimétricas, ¿no? O, en todo caso, lo más sencillo es inscribir una nueva numeración, ¿no? Inscribo la numeración y si es que aún así los linderos y medidas perimétricas son incorrectas, hay que hacer una rectificación de área, ¿no? En el caso extremo. ¿Quién va a asumir esos costos? Lo asume el vendedor. El comprador no tiene la culpa aquí. Entonces pienso que el vendedor debería tener un plano de su inmueble, de su predio inscrito, con coordenadas UTM vigentes y actualizados, ¿no? Y se entiende, pues, que el vendedor ha contratado un personal adecuado que ha medido correctamente y ha dado las coordenadas correctas, ¿no? Porque el registro aquí no es responsable, ¿no? Lo que hace el registro es inscribir conforme de que le soliciten, ¿no? Pero ahora, si los planos que presentaron estaban mal y de repente son inscripciones antiguas y, bueno, una compra-venta no genera, pues, un mandarlo al catastro, ¿no? De repente la inmatriculación hizo mal y en ese momento, pues, el registro todavía no contaba con las áreas de catastro. Las áreas de catastro recién se han vuelto obligatorias prácticamente, pues, recién con la ley del Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Antes había incluso zonales que no tenían oficinas de catastro, ¿no? Recuerden ustedes que la obligación de presentar planos en el registro para actos de inmatriculación, modificación de predios recién a partir del año 89, ¿no? Antes no había obligación. Hay muchas inscripciones que no tienen planos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de rectificar eso? Del propietario, pues, ¿no? El propietario tiene que sanear su predio antes de transferir. Porque si no, ¿qué va a pasar? Yo como perjudicado, como comprador, tengo que demandarlo, pues. Indemnización de daños y perjuicios. Claro que primero le mandaré seguramente una carta notarial y diré, mira, ¿sabes qué? Tu predio está mal ubicado, no coincide, y por favor, inscribe la rectificación en el registro, ¿no? Una vez que ha rectificado, hazme mi adenda, ¿no? Y ahí dime exactamente dónde es la ubicación del predio. Creo que con eso se puede arreglar el asunto, ¿no? Claro que también hay vendedores, pues, que una vez que te vendieron ya no quieren saber nada. Yo te vendí, ese es tu problema, tú verás cómo haces, ¿no? Y ahí hay que demandarlos, ¿no? Por indemnización de daños y superficie, ¿no? Incluso el Código Civil establece el saneamiento por evicción también, ¿no? Saneamiento por vicios ocultos. En fin, hay obligaciones de saneamiento que tiene el vendedor. Mario levantó su mano. Adelante, Mario. Sí, Mario, te escuchamos. Sí, ¿se me escucha, doctor?
Claro, yo te escucho, claro, fuerte y claro. Listo, gracias. Retrocediendo un poco del artículo 6639 que habla sobre la cesión de hipoteca, Correcto, quisiera que nos correcto. explique un poquito más a fondo sobre si un padre puede ceder la cesión de derechos de la hipoteca al hijo, o en caso de terceros, o que no sea familiar. Sí, sí, no hay Procedimientos, problema. procedimientos a seguir y de repente tal vez unos requisitos. Gracias, hermano. No hay problema, lo que tú tienes que tener claro es la obligación, ¿no? O sea, si el padre es el acreedor, es el titular de derecho de crédito, él puede hacer un contrato ante un notario, hace una cesión de derechos y ahí lo va a ceder pues sus derechos de crédito a favor de su hijo, ¿no? Y luego se le notifica al deudor, oye, por si acaso, el nuevo acreedor es el hijo, ¿no? Y se inscribe en el registro por escritura pública. Tienes que ir ante un notario, ¿no? Vas ante un notario, llevas al nuevo titular del crédito y luego notificas al deudor. No hay problema, ¿no? Esa es una cesión de hipoteca, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, señores, por favor? ¿Ningunos? Carla, Carla Flores, adelante, Carla. Buenas noches. Sí, tenía una consulta en respecto a las medidas cautelares. Si bien la anotación de demanda da a conocer que hay un proceso, ¿usted consideraría que en reemplazo de una anotación de demanda, lo mejor sería la medida cautelar de no innovar? Porque como decía que la anotación de demanda igual puedes transferir, entonces, o se puede, eh, no sé, plantear primero una, luego la otra. Va a depender mucho de la gravedad del asunto, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos puede ser una medida cautelar de anotación de demanda? Por ejemplo, un nulidad de acto jurídico, ¿no? Yo anoto la demanda y todos los que compran están sujetos al proceso, ¿no? Cuando termine el proceso, si yo gano, efectivamente, simplemente llevo el parte judicial, inscribo pues lo que resuelve el juez, ¿no? Y se van a caer todo lo demás, ¿no? Todas las transferencias posteriores. Pero si es que va a haber un fraude, esto es, me han falsificado la firma y se va a inscribir en el registro, y eso es urgente porque no quiero que aparezca pues la figura del tercero registral, me convendría más la figura de, esto es la medida de innovar, ¿no? Va a depender mucho del caso en realidad, y también hay que tener en cuenta que el juez muchas veces no te otorga la medida cautelar de innovar, tiene que ser una situación muy grave, ¿no? Mientras que la anotación de demanda sí se da con mayor frecuencia, ¿no? Ahora, si pueden ir los dos, sí, no hay problema, ¿no? Claro, siempre cuando el juez te lo otorga. Primero puede ir la anotación de demanda, luego pues la medida cautelar de innovar, ¿no? Si el juez te lo otorga, bien, ¿no? Pero hay jueces que pueden decir, "Oye, pero ya te otorgó una medida cautelar o tú quieres otro tipo de medida, ¿no? Va a depender cómo le fundamentes y acredites ante el juez, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, señores? Por favor, adicional. ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a hacer una especie de resumen de lo que hemos visto hoy día. Mm, recordar lo básico, ¿no? A ver, sí, Nativido, adelante, Nativido. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Doctor, ¿podría haber una duplicidad de minuta y compra de venta? ¿Cuál es la que valdría en todo caso la minuta, que sería validez para inscribirlo en registros públicos? Sabiendo que ya, por ejemplo, hay una minuta que elaboraron con la asociación como la segunda minuta, pero ya escribí en registros públicos, pero y ya los herederos lo vendieron a una tercera persona. ¿Podría hacer sus valer los derechos la esposa o ya no? Gracias. Ya, miren, eso es un caso de doble venta, ¿no? En realidad no debería haber dos minutas, ¿no? Por ejemplo, la asociación le vendió, digamos, a Juan Pérez, ¿no? Y después la asociación le vende a Mario, por ejemplo, ¿no? Y eso se inscribe en el registro, ¿no? Ahí puede haber un caso de doble venta. En ese caso habría que ir al Poder Judicial y que el juez pues determine la nulidad de ese acto jurídico, ¿no? Definitivamente el juez va a tener que evaluar
Y va a depender mucho de la formalidad que tenga la primera minuta, ¿no? Lo ideal es que la primera minuta tenga fecha cierta, ¿no? Es decir, que sea un documento que tenga certificación de firma ante notario, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Entonces ahí, lamentablemente, en esos casos habrá que resolverlo en vía judicial para que el juez dirima, ¿no? Para que el juez dirima a quién le corresponde el derecho a propiedad. En teoría, al menos, si yo te vendí un inmueble, yo no debería venderlo de nuevo, ¿no? Porque ya no soy propietario, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si los dos tienen escritura pública? Bueno, si los dos tienen escritura pública y se han inscrito, ¿no? Ahí igual tiene que resolver el juez, ¿no? Seguramente algunos dirán, pero ahí tienes el 1122, el 1135 del Código Civil que dice que tengo que dar preferencia al que inscribió primero, ¿no? Si el que inscribió primero ya está a su derecho, hay que preferirlo a él, ¿no? Y lo que corresponderá al, digamos, al afectado es pedir la indemnización, ¿no? Claro, puede ser, ¿no? Va a depender mucho si el adquirente actuó o no de buena fe, ¿no? Es decir, si el adquirente, el cual, estamos hablando de segunda minuta, y él no sabía nada de la transferencia, ¿no? Primera, actuó de buena fe, lo más probable es que se respete ese el segundo contrato y le den la razón a él porque inscribió su derecho, ¿no? Pero si llegó a acreditar ante el proceso, en el proceso judicial, que este segundo adquirente conocía de la primera compraventa, es más, yo estaba viviendo y tenía la posesión, en ese caso no actuó de buena fe. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional, señores? ¿Alguna pregunta más? ¿No hay pregunta? ¿Algo más que querías agregar, Natividad? ¿Algo más? Mm, sí, doctor, efectivamente, un ejemplo, el juez cuando, bueno, por reconocimiento como herederos no lo consideraron a la esposa, solamente lo consideraron a los hijos, pero el juez no lo toma en consideración, pero la señora que sigue viviendo en esa propiedad, no lo considera en la cual indica que ya no puede heredar porque no hay ninguna propiedad del causante. Ah, entiendo, entiendo. Claro, pero en este caso tendría que ver, ¿no? Porque se entiende que si es, a ver, vamos por partes, ¿no? Si estas dos personas estaban casados, ¿ya? Estaban casados, en principio la sucesión intestada, si no hubiera testamento, la sucesión intestada es a favor de ceros legales, ¿no? Entonces, si la señora estaba casada con el señor, ella es heredera legítima, es heredera legal, se tiene que aparecer también ella como heredera, ¿no? Pero si la señora no estaba casada con el señor y solamente era una conviviente, ahí lo que la señora tenía que haber demandado es una unión de hecho, ¿no? Y esa No, unión eran de casados, son casados, doctor, son casados. hecho, Lamentablemente son casados con el esposo, con el causante. Lamentablemente los hijos que tuvo con otra esposa, ellos hicieron la decisión y no la han considerado a la señora, a la no, esposa, pero, y es legítima claro, pero esposa. en ese caso ella tiene que seguir un proceso judicial de petición de herencia, ¿no? Ella tiene que contratar a su abogado y hacer una petición de herencia para La, que también la se le... señora creo que le ha hecho una petición de herencia, pero la han considerado, en la sesión testada la han agregado a la petición de herencia, pero dice, el juez indica que no hay ninguna propiedad del causante, porque los hijos de otra esposa ya la han vendido a una tercera persona la propiedad. Bueno, en este caso, si la señora tiene la posesión y lo acredita, que hay supervisión existe dominio, en final de cuentas, tiene la posesión, ¿no? Y ella tiene que acreditar, pues, que tiene la posesión de muchos años. Lo ideal sería que ella tenga documentos que acrediten eso, ¿no? Con una petición de dominio, puedes ganar ese proceso, ¿no? Muy bien. El- Creo, ya, solamente la última consulta, doctor, si no sé si está a su alcance. ¿Ya? Sí, por favor. Efectivamente, la señora vive en segundo piso nada más, el resto de la propiedad sigue ocupando la tercera persona que han comprado, pues, ¿no? Ah, Pero ya. no tiene no paga los servicios básicos, no tiene ni a la municipalidad nada, prácticamente vive y pues como inquilino nada más, pues no le ha hecho ningún requisito pues que se tenía que cumplir para la prescripción, pues, ¿no? En registros públicos, ¿quién aparece como propietario ahorita? Ahorita una tercera persona ya. Ya Ah, no, ni ya. siquiera están los herederos, ya está una tercera persona. Que los herederos ya lo vendieron a la tercera persona. Claro, claro. Ahí se complica un poco porque efectivamente cuando la señora no tiene la posesión de todo el inmueble, solamente el segundo piso, van a pedir que previamente se inscriba un reglamento interno y se declare la edificación, ¿no? Ahí se complica bastante. Lo que en todo caso convendría ahí
Si ya han rechazado la petición de herencia a la señora, ella no tiene un título de propiedad ahorita, lamentablemente, ¿no? Ya le No, rechazaron. solamente tiene la minuta de compra de venta legalizada en la notaría, solamente no llegaron a escribir la escritura pública y escribirle en la SUNAR, pues, ¿no? Pero tiene la minuta de compra de venta legalizada en la notaría. Claro, pero en todo caso que intente la nulidad del acto jurídico, pero el problema es que son 10 años, ¿no? O sea, si ya tiene plazo, puede intentar la nulidad, ¿no? ¿No? Si no, igual puede hacer una acción de indemnización contra los herederos, ¿no? Por haber hecho ese acto de compraventa, ¿no? Muy bien, Mm. vamos con Yonel. Yonel levantó su mano. Bien, no hay más preguntas, señores, ¿no? Pasar, ¿me escucha? Sí, Yonel, contigo terminamos, vamos. Sí, sobre el tema de reglamento interno que habló, ¿no? Y la junta, De propietario. de propietarios. Una consulta, ¿las edificaciones cuando se venden los departamentos ya debería consignarse reglamento interno o esto todavía No, 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 debería son actos establecerse separados. al momento de registrar? Y al igual que el reglamento de convivencia, ¿no? Y en el caso de la junta directiva, si es que algún vecino que no esté de acuerdo con el reglamento de convivencia, por ejemplo, pueda retirarse de la junta de propietarios. No, 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 no. A ver, el reglamento interno es un requisito para independizar, ¿no? O sea, efectivamente, tengo una edificación y yo no estoy obligado a tener reglamento interno, ¿no? O sea, Oscar Huerta tiene su casa y él ha decidido declarar su edificación. No estoy obligado, ¿no? Pero si es que yo deseo vender departamentos a terceros, para inscribirse a compraventa tengo que inscribir un reglamento interno y tengo que independizar cada unidad, ¿no? Una vez que yo inscribo el reglamento interno, sí se independiza, ¿no? Con relación a manual de convivencia, bueno, es un documento, ¿no? Que forma parte del reglamento interno, no es obligatorio. Eh, en ese caso, pues, si alguien no está de acuerdo con el reglamento nacional, con el reglamento de convivencia, no deja formar parte de la junta de propietarios, ¿no? Tú, mientras seas propietario, sigues formando la junta de propietarios, ¿no? Por último, tú has votado en una asamblea, no te han hecho caso, pues perdido, ¿no? Es como, exagerando el tema, es como cuando elegimos un presidente, ¿no? No ha ganado mi candidato, pero no por hecho, no por eso deja de ser presidente, ¿no? Igual va a seguir siendo, ¿no? Muy bien. Última pregunta aquí hace PC, dice, he solicitado una inscripción de rectificación de minuta de compra-venta y es una esquela, porque previo está a nombre de consejo. La minuta declaratoria aparece participante del consejo. ¿Puedo hacer esa inscripción desde el tribunal registral? Mm, Bien. Sí, puedes apelarlo, ¿no? Pero no queda muy claro. Dice, una inscripción de rectificación de minuta. En realidad, es una minuta, inscribir una rectificación de minuta. En realidad lo que quiere inscribir una aclaración, en todo caso, de compra-venta sería, ¿no? Una aclaración de compra-venta, una modificación de compra-venta, en realidad, ¿no? Y por escritura pública debe ser, ¿no? Y me dices que está a nombre del Consejo Municipal. La mente declaratoria parece que participó el Consejo. Es un poco confuso, parecería que la municipalidad está vendiendo el inmueble, parecería eso. Pero si la municipalidad está vendiendo el inmueble, debe hacerlo pues por subasta, ¿no? Y tiene que haber una autorización para la transferencia, tiene que haber una resolución en este caso, ¿no? En fin, muchas gracias a todos ustedes, señores. Muchas gracias por sus preguntas tan interesantes. Ya nos veremos en la próxima sesión, ¿no? Cuídense mucho y si no los veo ya, será pues felices Navidad ya. Cuídense mucho, hasta luego, gracias, nos vemos.